A nombre del Pleno de este instituto, que lo integramos las comisionadas Zulema Martínez Sánchez, la comisionada Eva Abay Yapur, el comisionado José Guadalupe Luna Hernández y el comisionado Javier Martínez Cruz, y a nombre propio les doy la bienvenida a este evento que es muy importante. A este evento que le hemos llamado Nuevas Disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios, porque como todos ustedes saben, el pasado 4 de mayo se publicó en la Gaceta de Gobierno del Estado de México la nueva Ley de Transparencia y ahora vigente Ley de Transparencia del Estado de México. Esta Ley de Transparencia, como todos ustedes saben, tiene como uno de los objetivos el armonizar la legislación local con la Ley General de Transparencia. Ya el pasado 8 de junio fue reformada la Constitución del Estado de México para armonizarse con el artículo 6 de la Constitución Federal. Entonces, el Estado de México, siempre responsable, y la legislatura del Estado, en tiempo, como decía el transitorio de armonización de la Ley General de Transparencia, es que fue abrogada la ley anterior y ahora tenemos una nueva Ley de Transparencia. En este caso, es importante destacar que esta ley contempla nuevos sujetos obligados como fideicomisos, partidos políticos, fondos públicos y toda aquella persona física o moral que realice actos de autoridad o ejerza recursos públicos. En el caso de los municipios y todos los organismos descentralizados municipales y los poderes, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y Judicial, ya conocen prácticamente la Ley General, conocen los sistemas con que contamos en el INFOEM para las solicitudes de acceso a la información, para las solicitudes de derechos ARCO, para la información pública de oficio. Sin embargo, hoy la ley estatal contempla nuevas obligaciones comunes y nuevas obligaciones específicas. Un dato muy importante, por ejemplo, para los municipios es que en la ley anterior estábamos acostumbrados a cumplir con 26 obligaciones, que es la mínima indispensable que debía estar en los portales de Internet. Hoy los municipios, con la nueva Ley de Transparencia del Estado de México, tienen 67 fracciones como obligaciones mínimas indispensables que debe estar en sus portales de Internet. Y ese solo es un aspecto. Hay muchas otras obligaciones que aplican tanto a los municipios descentralizados y poderes del Estado que hay que cumplir con esta nueva ley. Entonces, bueno, durante este evento, mis compañeras y compañeros comisionados y yo les estaremos dando información que es medular para no incurrir en responsabilidades administrativas. Hoy, los que estamos aquí reunidos, todos somos servidores públicos estatales o servidores públicos municipales. Entonces, el tema de la Ley de Transparencia del Estado de México, su aplicación, la eficiencia y la eficacia en la implementación de esta Ley de Transparencia, corresponde al INFOEM garantizar que así sea, y corresponde a todos y cada uno de los servidores públicos que integran a los sujetos obligados estatales y municipales que se cumpla bien, que se cumpla en tiempo, para realmente que los mexiquenses vean que el derecho de acceso a la información sí se puede ejercer en el Estado de México. El derecho de acceso a la información para los mexiquenses está garantizado con esta nueva ley. Y esta nueva ley no solamente es igual a la ley general, supera inclusive. La ley general solamente establece un piso de principios, bases, procedimiento. En el Estado de México tenemos una ley estatal que supera las obligaciones de la Ley General de Transparencia. Y bueno, este día, por eso estamos aquí reunidos. Nuevamente les doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Les agradecemos su tiempo, su disposición, reconocemos el compromiso que tienen con el tema de transparencia y que por eso están aquí. A nombre de mis compañeras y compañeros del Pleno, muchas gracias por estar aquí. Gracias.
Invito al licenciado Gerardo Hernández Tapias, subsecretario de Desarrollo Municipal, que nos dirija un mensaje. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Doctora Josefina Román Vergara, comisionada presidenta del INFOEM, comisionada maestra Eva Abay Yapur, comisionada maestra Zulema Martínez Sánchez, comisionado maestro Javier Martínez Cruz, comisionado licenciado José Guadalupe Luna Hernández, licenciado Pedro Rodríguez Villegas, director general de Políticas Públicas Municipales. Saludo muy amablemente la presencia de las presidentas y los presidentes municipales, así como de sus distinguidos representantes. Señoras y señores, servidores públicos de los diferentes niveles de gobierno. Como es de su conocimiento, la transparencia y el acceso a la información constituyen una prioridad para la administración de nuestro gobernador, el doctor Erubiel Ávila Villegas, pues fortalecen la democracia de nuestro Estado, promueven la participación ciudadana y constituyen una herramienta dirigida a impulsar la rendición de cuentas. Es por ello que para el maestro José Mansur Quiroga, secretario general de Gobierno, resulta primordial armonizar nuestro marco jurídico con la recientemente aprobada Ley Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer el 9 de mayo del presente año y en consecuencia con la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y sus municipios, publicada el pasado 4 de mayo, la cual tiene por objeto establecer las bases para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el Estado de México y sus municipios, así como promover, mejorar, ampliar, consolidar la participación ciudadana en los asuntos públicos y de gobierno. Con esta ley se cierran los espacios de opacidad y discrecionalidad. Se generan además condiciones de honestidad e integridad en el servicio público, pero principalmente se da respuesta a las cada día mayores demandas de transparencia de nuestra sociedad. Reconoce también el derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales. Instruye a los poderes públicos y los organismos autónomos a transparentar sus acciones con información oportuna, clara, veraz y de fácil acceso. Específicamente para los municipios señala nuevas obligaciones en la materia, destacando la certificación del titular de la unidad de transparencia, la creación de comités municipales de transparencia, la actualización trimestral de la información y verificación periódica de las obligaciones de transparencia, asimismo, la disminución de plazos para atender las solicitudes de información y nuevas medidas de apremio, responsabilidad y sanciones. Este nuevo ordenamiento jurídico favorece la legitimidad de los actos públicos y promueve la confianza en el gobierno al involucrar a la ciudadanía en el quehacer gubernamental. Por tanto, reconozco la destacada labor del INFOEM, de sus comisionadas y comisionados, que encabeza la comisionada presidenta Josefina Román Vergara, por la acertada organización de esta jornada de sensibilización, pues tengo la certeza de que la información que les será proporcionada resultará de utilidad para las administraciones municipales que presiden y fortalecerá la cultura de transparencia y rendición de cuentas, que les sea de gran utilidad. Enhorabuena.
cedo el uso de la palabra a la maestra Eva Abay Yapur para que nos exponga tan valiosa información. Agradecemos a la Escuela Judicial por la excelente anfitrionía de podernos prestar este auditorio para poder llevar a cabo el día de hoy la capacitación y sensibilización que hoy nos ocupa. Saludo con gusto a los presidentes municipales y a todos y cada uno de los servidores públicos, estatales y municipales que hoy nos acompañan. Valoramos su tiempo, su dedicación y sobre todo su ocupación por el tema que sin duda es trascendental para el Estado de México. A mí me toca hablarles de la cultura de la transparencia. La cultura de la transparencia es sin duda un nuevo modo de vida al que tenemos que adaptarnos todos como personas y en este caso como servidores públicos. Tenemos que dejar de ver a la transparencia como un exceso de trabajo o una carga de trabajo al interior de nuestras oficinas o dependencias. Al contrario, tenemos que verlo como una parte y como una llave de darle acceso a todos los ciudadanos, en este caso a los mexiquenses, para que puedan acceder a uno de los derechos fundamentales que es el acceso a la información y por el otro lado, en igual de circunstancias y en equilibrio, es el de la protección de datos personales. La transparencia y el derecho de acceso a la información son pilares fundamentales de los gobiernos democráticos. El derecho humano de acceso a la información pública es la prerrogativa de las personas para buscar, difundir y solicitar información pública sin necesidad de acreditar personalidad ni interés jurídico. Y aquí hago la pausa, como lo hago en todas las capacitaciones, para decirles y recordarles que si 3 caritas o 3 asteriscos o Pancho Villa solicita información, tienen que darle acceso a información. No es necesario que acredite ni personalidad ni el interés jurídico para ello. A diferencia, en el caso de la protección de datos personales, ahí sí es necesario que acredite quién es la persona que quiere acceder a sus datos. Pero recordemos, si Pancho Villa, Mickey Mouse, Batman o cualquier otra persona que pudiera parecer de ficción hace una solicitud de información y en su caso recae un recurso de revisión, tenemos que darle acceso y puntual seguimiento. En este contexto, como ya lo comentaba la comisionada presidenta y el señor subsecretario, el pasado 4 de mayo de 2016 se publicó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios, como lo pueden ver en la diapositiva. Estas reformas son resultado del consenso entre actores públicos y sociales y consideran, entre otras, la ampliación del catálogo de sujetos obligados. Esta reforma se trata de un instrumento innovador que reconoce el valor de la información en las sociedades contemporáneas y coloca a nuestro Estado a la vanguardia. Cabe resaltar que nuestra ley contempla mucho más obligaciones y mucho más fundamento y fondo de lo que contempla la Ley General y así algunas otras leyes estatales. Uno de los objetivos de la ley es promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, el acceso a la información, la participación ciudadana, así como la rendición de cuentas, a través del establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, que se difunda en los formatos más adecuados y accesibles para todo el público y atendiendo en todo momento las condiciones sociales, económicas y culturales de cada región. Esto constituye un nuevo andamiaje legal e institucional para transparentar todos los actos de gobierno, así como prevenir, investigar, sancionar la corrupción y la impunidad. Por lo tanto, son sujetos obligados a transparentar y permitir acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder, los que están establecidos en el artículo 23 de nuestro nuevo ordenamiento. Como mencionaba la comisionada presidenta, ya tenemos nuevos sujetos obligados directos como los sindicatos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos. El reto ahora es hacer de estos instrumentos legales una realidad nacional. Para ello requerimos de la participación conjunta de todos por quienes por ley tienen la obligación de transparentar el uso de recursos públicos. Todos los que estamos aquí en este auditorio tenemos esa responsabilidad y esa obligación. También se tiene la obligación de cooperar con nosotros, con el INFOEM, para capacitar y actualizar de forma permanente en materia de derecho de acceso a la información. Queremos recordarles que el INFOEM, el instituto, está para apoyarlos en cualquier duda, en cualquier orientación, en cualquier capacitación que necesiten. Si tienen duda, consulten, pregunten, porque para eso estamos. Tenemos que trabajar de la mano y en equipo para poder garantizar estos dos derechos a los ciudadanos.
Quienes trabajamos a favor de la transparencia y acceso a la información estamos doblemente obligados a contribuir y a impulsar de manera permanente la construcción de una cultura de la transparencia. Nuestro compromiso institucional con el país está presente en cada una de nuestras acciones. El INFOEM mantiene su autonomía a favor del Estado de México. Para nosotros, la promoción de la cultura de la transparencia es uno de sus objetivos y mandatos legales más importantes. Como organismo autónomo del Estado, estamos obligados a tutelar el derecho de acceso a la información pública, la transparencia en las acciones de gobierno y, para lograrlo, el nuevo orden jurídico dispone implantar una cultura de la transparencia. Somos el único Estado que contempla la expedición de un programa de cultura. El artículo transitorio de la ley nos faculta y nos obliga al INFOEM para expedirlo en un periodo no más de 120 días hábiles. Quiero resaltarlo porque somos el único órgano garante y el único Estado que tendremos que hacer y desarrollar este programa. Si bien es cierto, la Ley General en su artículo 29 menciona y habla de la difusión de la cultura, nosotros como Estado de México y los legisladores contemplaron eso: crear, desarrollar e implementar el programa de cultura de la transparencia. Promover con eficacia los valores en la cultura de la transparencia es primordial para nuestro Estado. Aún nos encontramos en proceso de construcción de una cultura de transparencia, rendición de cuentas y control social de las acciones de gobierno. Hoy es el momento de cambiar y, ante el auge de la cultura de la información, es importante aprovechar las coyunturas para exigir a los distintos niveles de gobierno información verídica y confiable, a partir de la cual se garantice un verdadero acceso a la información a los ciudadanos, sin restricción alguna, así como de formar ciudadanos responsables e informados que muy pronto serán los promotores de la cultura de la transparencia en un ambiente de respeto a los derechos humanos. La cultura de la transparencia es un proceso por el que se transita para crear desde la educación conciencia sobre la importancia de la misma, que será el vehículo para la lucha contra la corrupción. Esto a través de la cultura de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas. Temas que son trascendentales para el Estado de México y el país, pues la transparencia y el acceso a la información de la función gubernamental debe ser un eje rector en la vida profesional de todo servidor público. El reto ahora es hacer de estos instrumentos legales una realidad, y para ello requerimos que la cultura de la transparencia sea un resultado concreto con la participación conjunta y coordinada de todos ustedes. Muchísimas gracias. Hola a todos, bienvenidos. Muchas gracias por asistir a estas capacitaciones que seguros les serán de mucha utilidad, sobre todo en esta coyuntura de la nueva ley de transparencia. Bueno, el derivado de la ley general y de la ley estatal se habla de la creación de una plataforma nacional, que yo no puedo dejar de reconocer que como Estado de México somos muy afortunados porque ya teníamos sistemas propios, sistemas que equivalen prácticamente a lo que se plantea como plataforma nacional, y que yo creo que todavía estábamos más allá de lo que la propia plataforma nos ofrece. La plataforma nacional está integrada por 4 sistemas. El sistema de solicitudes de acceso a la información, que ustedes ya conocen y que lo conocen como SAIMEX. Seguramente y tendrá que cambiar tanto el esquema de entrada, tendrá que cambiar algunas formas de presencia, tendrá que cambiar el nombre, pero en estricto sentido es lo que ustedes ya conocían y lo que venían haciendo, o donde los ciudadanos podían acceder a ejercer su derecho. Después se tiene el sistema de gestión de medios de impugnación. En este sistema es en donde los propios ciudadanos, los particulares, podrían interponer su recurso o pueden interponer su recurso de revisión derivada de la propia solicitud que les hicieron a ustedes. Actualmente lo podemos hacer dentro del propio SAIMEX, nosotros no lo tenemos dividido, pero es exactamente lo mismo. ¿Por qué hago mucho análisis o comparación entre uno y otro? Porque el día de hoy todavía no tenemos conectada la plataforma nacional. Esto deberá de ser en breve, no les puedo decir una fecha específica, pero tendríamos ya que estar sobre la plataforma nacional. Por algunas cuestiones tecnológicas y técnicas no se ha podido implementar, pero el día de hoy los ciudadanos en el Estado de México pueden seguir ejerciendo este derecho a través de los propios instrumentos y herramientas que el Estado de México tiene y ofrece, como son el SAIMEX, IPOMEX y el SARCOEM.
Después, la propia plataforma tiene otro que se llama Sistema de Portales de Obligación de Transparencia. Es lo que hoy conocen ustedes como información pública de oficio, el INPOMEX, que es lo que ya tienen publicado. Sí hay que complementar en gran medida algunos formatos que se nos establecen. Esta plataforma sí viene más ambiciosa de lo que nosotros teníamos como Estado de México. Nos queda claro que es un reto muy grande para todos los servidores públicos alimentar esta plataforma, porque no solo dependerá de los titulares de la unidad de transparencia, es un trabajo conjunto que deberán de hacer con los servidores públicos habilitados y las personas que intervienen en la información que se tiene que estar reportando. También se habla en este propio sistema de comunicación entre organismos garantes y sujetos obligados. Actualmente también existe dentro del SAIMEX. Insisto, no tienen denominaciones distintas, está en un solo sistema, pero es el que ustedes ya conocen y el que han estado trabajando. Entonces, la plataforma estará dividida dentro de esos 4 sistemas. Y bueno, como ustedes saben, y no puedo tampoco dejar de mencionar y reconocer que el Estado de México es el único en toda la República Mexicana que tiene un sistema propio para ejercer los derechos SAR. El SARCOEN, que tiene los plazos específicos para poder ejercer este derecho. Entonces, por lo pronto seguiremos utilizando nuestros sistemas. No platico ya en qué consiste cada uno porque lo conocen perfectamente, seguirán por el momento funcionando de la misma manera en la que ustedes ya lo conocen. Para los municipios, que son municipios entrantes, se les está capacitando de manera específica en las plataformas. Si todavía hay municipios que no se les ha capacitado en el respecto, lo estamos haciendo. Les pedimos también que se acerquen al área de capacitación para agendar en lo particular las capacitaciones referente a estos sistemas. Derivado de esta plataforma, se generan lineamientos que ya fueron aprobados por el Consejo del Sistema Nacional. Estos lineamientos refieren y hablan en específico de las tablas que ustedes van a tener que llenar como información de transparencia. Estas tablas ya debieran ustedes de comenzar o tenerlas ya en sus páginas o en sus portales para irlas llenando. Como les platicaba, todavía no es una realidad esta interconexión, pero yo les sugiero de manera muy respetuosa que bajen estas tablas. En la presentación viene la liga a los lineamientos. Estas tablas, en lo que les respecta y en lo que les aplica, ustedes ya pueden irlas llenando. Yo les sugiero que lo hagan en Excel, porque en Excel es la forma más fácil en la que después nuestras áreas de informática pueden extraer la información para poderla cargar a la plataforma nacional, pero no que en 5 meses tengan que estar cargando lo que les correspondía a 2 o 3 años. Es bien importante hacerles también referencia que en estas tablas y en estos lineamientos, en la parte final de cada una de las tablas, se hace mención al periodo en el que tiene que estar cargada la información, tanto en el periodo en el que ustedes tienen que cargar como el periodo que tiene que estar visible. Estos lineamientos nos dan 6 meses, es decir, el 5 de noviembre de este año, el instituto tiene que hacer la primera verificación de la información pública de oficio que ustedes deben de tener en el portal. Y dentro de estas propias tablas vienen los tiempos. En un momento más les doy un ejemplo de cómo vienen los tiempos, pero quiero hablar ahora de la tabla de aplicabilidad. Estos propios lineamientos nos piden que 30 días después de su publicación, el instituto tiene que tener aprobadas estas tablas de aplicabilidad. Es decir, ustedes, sujetos obligados, tienen que decirnos del artículo general y del específico que les aplica. Les pido que por favor nos ayuden al respecto. Ya hemos tenido alguna capacitación con municipios sobre este tema. Pidieron un plazo adicional, se les concedió un plazo adicional, pero quiero platicarles porque yo sé que muchos me entienden y saben de lo que estoy hablando. Tengo aquí una tarjetita. En el área de lo que corresponde al Ejecutivo, 63 de 108 sujetos obligados cumplieron. Y en los ayuntamientos, 54 de 125 cumplieron. El tema es que, bueno, pues evidentemente cuando hagamos la primera revisión, seguramente serán los primeros revisados, porque pues sí, hay que tener en cuenta los que cumplieron en tiempo como se pidió. Entonces sí les pido por favor, los que faltan de entregar su tabla,
es importante que la hagan llegar en breve, porque nosotros tenemos hasta el 16 de junio para hacer públicas las aprobaciones de estas tablas y no las podemos hacer hasta que ustedes no nos las envíen, porque todavía nosotros tenemos que revisarlas. Les pedimos que por favor nos ayuden. Nos queda claro que los tiempos son cortos, pero no los establecimos nosotros, vienen desde otros lineamientos y desde otra normatividad que nos pide que hagamos cumplir. Los formatos, quiero ponerles un ejemplo de los formatos que ustedes tienen que llenar. Estos son los formatos que ustedes tendrán que cargar como información de transparencia, como obligaciones de transparencia. Por ejemplo, el artículo 70 de la ley, que es el 92 de la ley estatal, habla de que tienen que tener su normatividad aplicada. Van a tener que poner el tipo de normatividad, la denominación de la norma, la fecha de publicación, la fecha de la última publicación y el hipervínculo a la norma. Más o menos así es como vienen las tablas que ustedes tienen que llenar. También quiero ponerles como un ejemplo de la tabla de aplicabilidad, una tabla que hizo el propio instituto, porque les decimos que tienen que fundar y motivar cuando no les aplica. Y platicábamos con los abogados que es un tema complejo poder fundamentar cuando no les aplica. Pero les quiero leer un breve ejemplo de lo que el instituto puso. En el artículo 70 de la fracción 14 se tiene que poner las plazas que son sujetas a concurso. En el Instituto de Transparencia no tenemos esta facultad, entonces dice que con el fundamento en el artículo 42 de la Ley General, así como en el 10 del Reglamento Interior, este instituto no tiene la atribución de realizar concursos para la designación de los servidores públicos integrantes de estructura orgánica y de su personal. Es simplemente un ejemplo. Ustedes nos tienen que dar los elementos para saber por qué no les aplica, por qué están dejando de entregar esta información que debiera de ser información pública de oficio. Entonces, también les vamos a hacer llegar esta presentación para que a través de esta presentación puedan descargar los lineamientos para que puedan comenzar a llenar. Entonces yo les invito, y de verdad como de manera muy respetuosa y como sugerencia, vayan llenando en Excel lo que les corresponde, lo que les toca. No esperen a que estemos interconectados a la plataforma, porque ese no va a ser un motivo para después decir, a mí no me revises porque yo todavía no estaba conectado a la plataforma. Entonces sí es bien importante que vayamos avanzando en Excel lo que se pueda y después buscamos cómo cargar la información. En esta tabla lo que les platicaba es, por ejemplo, hablando otra vez del marco normativo, al final del marco normativo nos dice cuál es el periodo de carga de la información. Tiene que ser la información vigente. Por ejemplo, en lo que corresponde a las facultades de cada área, de igual manera es la información vigente. Lo que corresponde a los indicadores es los indicadores que permitan rendir cuentas de sus objetivos y de sus resultados, es el ejercicio en curso y por lo menos 6 ejercicios anteriores. Entonces cada uno tiene una especificidad diferente. Es que hace un rato no pude tampoco decir esa palabra. Entonces cada uno tiene una particularidad. Cada uno es distinto. Por favor, no se vayan a confiar. Y no porque tenga que ser en algunos la vigente, en todos tendrá que ser de la misma manera. Tienen que tener el debido cuidado para poder leer y para poder interpretar lo que tienen que cargar. Yo creo que no tienen mucho de qué preocuparse porque hoy con el IPOMEX ustedes tienen la mayor parte de la información arriba. Solo faltará complementar la que antes no estábamos obligados. Pero en lo demás, si ya lo tienen, me parece que no tienen por qué preocuparse. Y por último, para la información que tienen obligación de tener por normatividad, pero que aún no generan, hay un transitorio que les da un tiempo para poderla generar. Por favor, revisen estos lineamientos con mucha precisión y con mucha calma. Y todo lo que tengan dudas, saben que estamos para servirles. Saben que este instituto tiene como parte de sus funciones, sí, acceder a este derecho, pero también ser su compañero para resolver todas las dudas necesarias en este proceso y en este cambio de ley. Estamos a sus órdenes y espero que haya sido de utilidad esta información. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Agradezco sinceramente su presencia. Me voy a ir rápidamente porque me interesa plantear lo que traigo en la presentación. Miren, el pasado 27 de mayo del 2015
creo que se hizo la última reforma a nivel constitucional de alto calado. Reformamos más del 10% de los artículos de la Constitución Política Federal. Una reforma que modificó 14 artículos y que creó el denominado Sistema Nacional Anticorrupción. Un sistema que hoy es vanguardista porque en México se está atreviendo a hacer la consolidación de dos sistemas, que es el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional de Fiscalización, para dar un combate frontal a la corrupción. Modificamos un título cuarto, donde no solamente quedó en materia de responsabilidad de servidores públicos, sino que se especificó que es de responsabilidad de servidores públicos particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción y patrimonio del Estado. Hicimos una modificación que crea un sistema para dar paso a un nuevo esquema de responsabilidades, para identificar faltas, desviación de recursos o mal uso del cargo que tienen como servidores públicos. Es un diseño, una reingeniería institucional que permitirá crear normatividad secundaria para hacer efectiva el combate frontal a la corrupción. Nosotros vemos muy claramente el impacto que puede tener este nuevo esquema de responsabilidad de servidores y de fiscalización. Muy concretamente en el caso, por ejemplo, de nuestra cuenta pública. Nuestra cuenta pública a nivel estatal, en un comparativo con el nivel federal, nos podemos dar cuenta que el Estado de México tiene un alto compromiso porque tenemos que entregar esta cuenta pública mucho antes que lo entrega la cuenta pública a nivel federal. Y estamos en un reto importante porque es precisamente los últimos reportes de la Auditoría Superior de la Federación donde se habla de opacidad en el caso de los gobiernos locales, llámese estados o municipios. Y es donde tenemos el principal reto de rendir cuentas. Y el Estado de México lo entiende y lo comprende porque somos el Estado que más recursos recibe vía Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Este esquema de responsabilidades plantea algo, por ejemplo, que se establece en el artículo 79. Hoy, a diferencia de otros años, la Auditoría Superior de la Federación podrá fiscalizar y auditar las participaciones, no solamente las aportaciones, en coordinación con la Orden Superior de Fiscalización, y podrá hacerse en el periodo que se esté ejerciendo a petición de algún particular que identifique acciones de corrupción. Hay un nuevo régimen de responsabilidad de servidores públicos que permite exactamente identificar faltas graves, y en esas faltas graves puede estar precisamente el ocultamiento de información, que a la postre podrá tipificarse como un delito, ¿sí? Y que permitirá el nuevo esquema de responsabilidad de servidores públicos, este esquema que plantea un decomiso o cárcel si es que se logra encuadrar en un delito de corrupción. Y lo tenemos precisamente en este esquema de responsabilidades. Para finalmente entender y ponernos en el contexto de lo que implica el nuevo esquema de transparencia y responsabilidad de servidores públicos. Miren, nosotros en el Sistema Nacional Anticorrupción somos la primera puerta, somos la antesala y la que permitirá en algún momento dado transparentar y hacer un ejercicio pleno del ejercicio público para los mexiquenses, garantizarles que vamos a transparentar y el ejercicio de cada peso de los 220,000 millones de pesos que conforman el presupuesto de egresos para el 2016 en el Estado de México. Claro que nos vamos a apoyar en esta etapa preventiva a través de la transparencia y el acceso a la información pública para que, apoyados en el sistema de fiscalización, se pueda entonces atacar la siguiente etapa si es que no logramos detener el acto de corrupción en la etapa preventiva, y que sería la etapa precisamente de disuasión con la fiscalización, y si no, llegar a la sanción como lo establece el Sistema Nacional Anticorrupción. Quise plantear esto para que dimensionemos el reto que tenemos enfrente. Tenemos una nueva ley, somos un órgano garante que tiene que equilibrar y armonizar dos grandes derechos: el acceso a la información pública y la protección de datos personales. Dos derechos que están catalogados como fundamentales en nuestra Constitución, uno regulado en el artículo 6 y otro en el 16, y en nuestra Constitución estatal en el artículo 5. Estamos en un reto fundamental porque implica precisamente encontrar este equilibrio como órgano garante para poderles decirle a los mexiquenses que están protegidos sus datos, pero que también está accesible la información de la gestión pública. Rápidamente podemos ver la evolución que ha tenido el tema de la transparencia. Desde 1977, que se reforma el artículo 6 y se incorpora el derecho, ¿sí? Desde la Ley Federal de Transparencia, que se emite en el 2002,
desde la reforma precisamente que se da en el 2007, cuando se incorpora el principio de máxima publicidad y se hace efectivo precisamente el derecho de acceso a la información pública, y obviamente desde esta reforma del 2014, del 7 de febrero, que modificó este artículo 6 e hizo explícito la transparencia y el acceso a la información pública, tanto horizontal, hablando precisamente de poderes, hablando de órganos autónomos, de fideicomisos, fondos, y de manera vertical, hablando de órdenes de gobierno. Y es aquí donde vemos la importancia que tienen ustedes como órgano cercano o como orden de gobierno más cercano a la sociedad. A nivel federal vemos precisamente este desfase de los dos derechos, y por eso el reto que tenemos hoy de encontrar un equilibrio y una armonía. Desgraciadamente, protección de datos personales llegó 32 años después, en el 2009, cuando se reconoce en la reforma del 2009, y posteriormente en el Estado de México se hace nuestra ley de protección de datos personales. Este desfase lo estamos viviendo ahorita. Tenemos una ley general de acceso a la información pública, está pendiente la ley general de protección de datos personales, hoy discutiéndose en la Cámara de Diputados la minuta que mandó el Senado. A nivel local, ¿qué tenemos? A nivel local, estas reformas han permitido, sí, precisamente transitar desde nuestra ley de transparencia, la anterior que se dio en 2004, nuestra ley de protección en 2012, y hoy ya con nuestra ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado de México y municipios, que salió publicada el 4 de mayo en la Gaceta de Gobierno en esta sección cuarta, y que hoy nos hace presente la armonía con respecto a la ley general. ¿Por qué? Porque esta ley nos permite precisamente buscar este equilibrio entre acceso a la información pública y garantizar la privacidad de los mexiquenses. Debemos entender que los dos derechos son fundamentales, y como órgano garante asumimos esa responsabilidad para poderles decir a los mexiquenses que están resguardados y garantizados sus derechos. Estamos ante la presencia de nuevas obligaciones. Hace rato comentaba la comisionada Zulema que la plataforma nos marca un reto importante. Los tiempos nos los determinaron lineamientos y ley general. Es un ordenamiento que está vigente. Hablaba también la comisionada Eva de la nueva cultura de la transparencia. Hablamos de un programa de transparencia. Es cierto, el Estado de México se atrevió a ir más allá, como ha sido práctica común en muchos ordenamientos que han sido adecuados. Y en el tema, por ejemplo, particularmente que tenemos como reto y la importancia que puede llegar a tener las nuevas responsabilidades, lo decían hace rato, nosotros nos fuimos más allá que una ley general. La ley general establece en el artículo 70 obligaciones comunes, solamente 48. La ley del Estado de México en materia de obligaciones comunes en el artículo 92 habla de 52 obligaciones comunes. Súmenle ustedes las que vienen establecidas en el artículo 94 para el caso del Ejecutivo y para el caso de los municipios, lo que queda establecido en las primeras fracciones. Y yo quiero resaltar lo que aparece en la fracción segunda de este artículo 94, que habla precisamente de estas obligaciones comunes que tiene el municipio. Y quiero que pongan atención particularmente en lo que plantea el artículo C y el artículo D. El artículo C, que es lo único que no lo tiene otra entidad federativa, ni siquiera el INAI, habla de participaciones y aportaciones. Nosotros le mandamos un mensaje a los mexiquenses y a todos los mexicanos que en el Estado de México vamos a transparentar cada peso que llegue al municipio vía ramo 28 o vía ramo 33. Y fuimos más allá. Incorporamos en el artículo D lo que tiene que ver con este capítulo de federalismo que aparece en el presupuesto de egresos de la Federación y que habla del ramo 23. Porque los municipios reciben subsidios federales, como es el Subsemún, estos municipios metropolitanos, pero también reciben recursos etiquetados vía ramo 23 y que desgraciadamente nadie transparenta en este país. Seremos el primer estado que lo estaremos transparentando y serán los municipios los que tendrán que publicar en estas tablas de aplicabilidad que se trata de la comunidad Zulema, y que es muy fácil de identificar en el presupuesto de egresos, en estos anexos 21, ¿sí? A, B y C, y los que aparecen donde nos dice que le corresponde al municipio, a cada municipio su pago, cuánto le corresponde de recursos de ese ramo 23, y eso es lo que tenemos que entregarle al ciudadano, hacerlo público. Es transparencia, son recursos que llegan de la Federación y que son
recursos de todos los mexicanos. Finalmente, quiero resaltar esto que hemos planteado, porque miren, en esta reforma, particularmente en el título segundo, nuestra ley establece la importancia de los comités de transparencia y los titulares de la unidad de transparencia. Anteriormente eran definidos como unidades de información o titulares de las unidades de información. No es un cambio nada más de nombre, es el alma y el corazón de lo que será la rendición de cuentas en el Estado de México. ¿Por qué? Porque son nuestros aliados estratégicos como órgano garante y como sujeto obligado. Es el que nos permitirá verdaderamente hacer gestión. La palabra gestión aparece en la ley y no, como les digo, no es un concepto que sea menor. Gestionar es investigar, es colocar la petición de la información donde verdaderamente se tiene, hacernos identificables al servidor público o a la unidad que está negando la información. Y como ahorita lo planteará la comisionada presidenta, esto trae consecuencias. Vale la pena revisar todo este título segundo, concretamente en el capítulo segundo, que habla de los comités de transparencia, cómo se tienen que formar, el nivel jerárquico que debe de tener y la importancia a la hora de clasificar o reservar información o desclasificar y empezar a trabajar con dos conceptos que ya se hace presente en la ley: prueba del año y prueba de interés público. Asimismo, la importancia del titular de la unidad de transparencia, que no se convierte en otro servidor más, es un servidor que tendrá que estar certificado, y que eso nos facultó el legislativo para que sea el órgano garante quien pueda verificar esta gestión de competencias y decir que tiene el perfil para poder garantizar el ejercicio de este derecho en materia de acceso a la información pública y en materia de protección de datos personales. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, queremos agradecer la asistencia y, como siempre, la disposición que tienen para atender este tema de la transparencia, que es muy importante para todos nosotros. Con el permiso de mis compañeras y compañero integrante del Pleno, del señor subsecretario licenciado Gerardo Hernández Tapia, señores presidentes municipales, amigas y amigos. Quiero comenzar diciéndoles que el tema en cuestión que hoy nos ocupa del derecho de acceso a la información pública debe ser entendido a partir de este camino que ya el comisionado Javier Martínez nos ha señalado y que en esta diapositiva describimos con precisión los dos últimos escalones en una de las láminas de su presentación. Hemos concluido el proceso de armonización legislativa que nos permite entender el derecho de acceso a la información pública como un derecho humano reconocido por la Constitución y por los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, y esta es una aportación muy importante del Estado de México con garantías precisas para su adecuada protección. Siendo así un derecho humano, debemos de entenderlo a partir de lo que es como cualidad propia de la persona o como un mecanismo de control del poder público. Decía el presidente Kennedy: creo en la dignidad humana como fuente de los objetivos a escala nacional, en la libertad del hombre como manantial de acción en este país, en el corazón humano como motivo y fundamento de la compasión de todos, y finalmente en la mente humana como fuente de nuestra invención e ideas. De eso y nada más de eso se trata el derecho de acceso a la información pública. Al formar parte de la dignidad humana, es fuente de los objetivos de este país en su conjunto. Y ustedes, como servidores públicos, no solamente representan a cada uno de los sujetos obligados de los cuales forman parte, sino son el rostro de todo el Estado nacional en su conjunto. Si ustedes atienden diligentemente las solicitudes de acceso a la información pública, demostramos que el Estado mexicano respeta
esos derechos. Derechos que, como dije, cuentan con garantías para hacerlos efectivos y para que no solamente sean promesas políticas. Derechos que en su atención deben de ser observados principios como la interpretación conforme a la Constitución y a los tratados internacionales, que imponen a nosotros el deber de promover a través de este tipo de acciones. Nosotros estamos promoviendo su debida tutela, respetar, que es lo que ustedes van a desarrollar al atender las solicitudes de acceso a la información pública, proteger y garantizar en el caso del órgano de control que es el INFOEM. Estos derechos cuentan con una serie de principios, entre ellos que son universales. Y esto es muy importante decirlo. El derecho de acceso a la información pública no lo va a ejercer solamente quien simpatiza con nuestra forma de ver la vida, quien apoya la acción gubernamental o quien coincide con las propuestas de gobierno que se están ejecutando. El derecho de acceso a la información pública lo va a ejercer y tiene el mismo derecho de acceder a la información que nosotros generamos la persona que ha dejado de creer en las instituciones, la persona que no coincide con el proyecto gubernamental que se está desarrollando o que se siente afectada por alguna actuación de gobierno. Esto nos coloca en una situación de riesgo al permitir el acceso a la información pública. En el INFOEM estamos convencidos que no es así. El riesgo lo genera la conducta individual que cada servidor público está teniendo al momento de desempeñar las altas funciones de gobierno que se le han conferido. Si el comisionado Luna, en lugar de acudir a las capacitaciones, de atender los trabajos para analizar los proyectos de resoluciones, de atender las diligencias para mejor proveer, de dar la asistencia y la asesoría a los sujetos obligados, apareciera en notas de Facebook con una vida social intensa, desde luego que me habría de preocupar cuando requiera la agenda pública del comisionado Luna. Pero si la agenda lo que registra son actos de responsabilidad de cada uno de nosotros, créanme que no correremos el mayor riesgo de entregar la información que se nos solicita. De igual forma, tenemos que señalar que los principios que disciplinan a los derechos humanos, entre ellos el de acceso a la información pública y la protección de datos personales, impone al Estado Nacional la obligación de investigar sus posibles afectaciones y de sancionar a aquellos agentes gubernamentales que las hayan cometido y reparar el daño afectado, regresando el estado de cosas al previo a la afectación del derecho humano. Por eso, así como ustedes van a desahogar esta primera garantía de atención, si la persona se siente afectada, si cree que la información no es la solicitada en la modalidad en que fue requerida, o bien que en su reproducción es ilegible y no accesible, acudirá a nosotros para solicitar la debida reparación en su derecho. En esta lámina podrán ustedes apreciar una serie de cualidades adicionales de la información. Solamente destaco tres. Debe de ser confiable, verificable y veraz. Como sujetos obligados, como agentes del Estado, estamos nosotros obligados a que las respuestas que generamos sean completamente objetivas, verdaderas, confiables. Porque la persona presume que nosotros, los especialistas en acción de gobierno, estamos buscando adecuadamente la información que está requiriendo y le estamos entregando la información exacta y correcta que requiere. Hay una presunción del principio de legitimidad y de legalidad en las acciones que nosotros, los agentes gubernamentales, realizamos. Pero si por alguna razón nosotros como agentes de gobierno decidiéramos falsear la información, entregar deliberadamente solo una parte y ocultar otra, quiero decirles que una cualidad esencial de la información en estos momentos es que puede ser verificable por completo. Y así como nosotros generamos información, estamos obligados a entregarla a otros agentes gubernamentales que también pueden ser
fuente de solicitudes de acceso a la información pública y la persona puede comparar con claridad la respuesta que nosotros dimos y la respuesta que dio otra autoridad. Y qué grave sería que algún ayuntamiento entregara parcialmente una nómina, ocultando algunos nombres de servidores públicos, y que el órgano de fiscalización a quien se requiera la misma nómina entregue la lista completa, porque allá están de acuerdo que seguramente se entregará la lista completa. Y que entonces la persona se dé cuenta que en una solicitud entregamos 20 nombres y en la otra, en realidad, la nómina se encuentra integrada por 40 funcionarios públicos. El que la información hoy sea verificable genera responsabilidades, porque aquel que dolosamente mienta, falsifique la información, puede ser sujeto de responsabilidades a las que se señalará y precisará más adelante con mayor prestanza y conocimiento. Quiero hacer referencia a 3 obligaciones específicas que se derivan de este nuevo marco constitucional y legal que disciplina el derecho de acceso a la información. En primer lugar, la obligación de documentar todo acto de gobierno. Esto siempre lo he dicho, a mí me genera mucha sorpresa de por qué tuvo que elevarse al rango constitucional si en nuestra cultura administrativa prácticamente documentamos cualquier decisión. Si no hay un oficio de por medio, no hay un seguimiento del proceso administrativo. Miren, además de que se nos está imponiendo la obligación de que todas las acciones sean sujetas al proceso de planeación democrática, correspondan a los mecanismos y a las atribuciones legalmente conferidas a los sujetos obligados, yo aprecio que el documentar las decisiones trae consigo una serie de consecuencias adicionales. En primer lugar, un documento en el cual se hace constar una decisión gubernamental implica que ese documento debe de ser debidamente preservado. Implica que ese documento no forma parte del patrimonio del servidor público y que al concluir el periodo administrativo uno va a llevarse el archivo de los documentos más importantes. Forman parte del patrimonio documental de la nación, deben de ser preservados, deben de ser resguardados, deben de ser conservados en todo momento adecuadamente, y algo muy importante, deben de estar clasificados de manera ordenada, porque un archivo ordenado nos va a permitir atender diligentemente una solicitud de acceso a la información pública, pero también un documento debidamente clasificado implica una decisión por parte de los agentes gubernamentales para valorar si ese documento contiene solamente información pública o bien si contiene información reservada o datos personales que pueden ser considerados como información confidencial. Tenemos hoy un estándar nacional en la tutela del derecho de acceso a la información pública nacional, y en el Estado de México, como en muchos otros temas, somos vanguardia porque incluimos conceptos adicionales, pero de todos y cada uno de nosotros depende que al atender una solicitud de acceso a la información pública veamos por la dignidad de la persona y tratemos incluso con las respuestas de mostrar una empatía que compruebe que no hay diferencia entre gobernante y gobernante, porque todos vivimos en este gran estado. Muchas gracias. Muy bien. Miren, la verdad es que hace rato decíamos, venimos de una capacitación con sindicatos, fideicomisos, fondos públicos en las oficinas del INFOEM, a las cuales los vamos a invitar. Por supuesto, no necesitan invitación, son sus oficinas. Tenemos una sala de capacitación muy bonita, y el pleno donde llevamos a cabo las sesiones también es un espacio muy digno, que es de todos ustedes. Y decíamos hace rato que hay una ventaja de ser la última, porque todo lo importante y medular, muy atinadamente mis compañeros ya lo mencionaron. Entonces, por supuesto que abordaré mi tema, pero quiero darles, sobre todo a los presidentes municipales que nos hacen favor de estar aquí este día,
a los representantes de municipios y también a los servidores públicos estatales, titulares de unidades de información y servidores públicos habilitados, de las diferencias con esta nueva ley, porque en la mayoría de los casos ya hicimos capacitaciones desde el año pasado en materia de Ley General de Transparencia. Por lo menos los titulares de unidades de información estatales y en los municipios que conservaron a sus especialistas en temas de transparencia y derechos de acceso a la información tienen idea de cómo venía la Ley General de Transparencia y qué teníamos que hacer con la nueva ley estatal. En este caso, entonces, yo quiero nada más destacar que, ojo para presidentes municipales, titulares de unidades de información y servidores públicos habilitados. El SAIMEX, como ustedes saben, crea un expediente electrónico y entonces con la clave de acceso que ustedes tienen para el SAIMEX, para el SARCOEM y para el IPOMEX, queda perfectamente el rastro de qué servidor público habilitado, qué día, a qué hora, de qué municipio, de qué dependencia estatal, de qué organismo autónomo accedió al sistema. Si envió solicitudes de información a servidores públicos habilitados, si el servidor público habilitado respondió, si respondió en tiempo, si subió la información completa, correcta, legible. ¿Por qué esto va a ser muy importante? Porque las estamos entregando con lo que denominamos una responsiva. Y en esa responsiva yo soy la única responsable de esa clave de acceso. Si la comparto con mi secretario particular, con mi asistente, con mi secretaria, con la persona que yo decida, es como si yo lo hiciera. Y cuando vengan las medidas de apremio y las sanciones administrativas y las responsabilidades, el expediente electrónico va a contener esa información. Entonces, lo primero que les puedo pedir y recomendar, sean muy cautelosos con las claves de acceso, porque queda el registro de todo. Ahora, también hablábamos aquí de que debemos prepararnos. Hoy los titulares de unidades de transparencia van a estar certificados por el INFOEM. Serán verdaderos especialistas en el tema. La recomendación es de que antes que lleguen los 120 días en donde el INFOEM emita los lineamientos para esta certificación, vayamos preparando el tema. Designemos presidentes municipales como titulares de transparencia a personal que tenga experiencia, a personal que conozca el tema, que conozca los sistemas. Hay mucha gente preparada en los municipios, así como lo hay en el estado. Entonces, aprovechemos esa experiencia. Generalmente en temas nuevos hay una curva de aprendizaje que lleva tiempo, que es costosa. Creo que podemos aprovechar ese conocimiento previo que se tiene. También, como habíamos comentado, hay nuevas obligaciones de transparencia. El año pasado, cuando estuvimos trabajando en capacitación el tema de ley general, decíamos que las obligaciones comunes y específicas estaban contempladas en la ley general. Hoy la legislatura del Estado de México ha decidido que con la nueva ley de transparencia del Estado supera esas expectativas que teníamos. Y entonces, los que estudiamos la ley general, tenemos que reestudiar la ley estatal, porque a partir del 4 de mayo tenemos nuevas obligaciones comunes, nuevas obligaciones específicas, que es la información mínima indispensable que debe estar en nuestros portales de internet. Hoy en el IPOMEX, que todos ustedes conocen. Entonces, hay que actualizarnos en ese tema. Siempre, yo les pido de favor, siempre tener presente. Me gusta mucho siempre cómo termina sus ponencias el comisionado Luna, porque es muy importante que hablemos de derechos fundamentales, hablemos de dignidad de las personas, hablemos de que todos los que somos servidores públicos también somos personas y también ejercemos derechos fundamentales. Pero bueno, adicionalmente, hoy debemos tomar en cuenta, independientemente de la responsabilidad y del compromiso que tenemos como garantes de derechos fundamentales y ustedes, servidores públicos comprometidos con la transparencia, que tanto en la Ley General de Transparencia como en la Ley de Transparencia vigente del Estado de México se contempla el recurso de inconformidad, que es la segunda instancia del particular que no le satisface la respuesta que el sujeto obligado le dio y que tampoco le satisface la resolución del recurso de revisión del INFOEM. Entonces tiene esa segunda instancia. Debemos tenerlo presente porque hay que uniformar criterios, hay que estar pendiente de las resoluciones del INFOEM,
hay que estar pendiente de los criterios que se emitan, hay que ser muy cuidadosos en la clasificación o desclasificación de la información, hay que ser muy cuidadosos y protectores de los datos personales. Son temas medulares que les pedimos que ustedes se lleven y que por supuesto en el InfoEM vamos a calendarizar las capacitaciones muy específicas para cada uno de los temas. Primero, que cada uno de los sujetos obligados solicite y después, por supuesto, el calendario que ya traemos nosotros de capacitación y de actualización. Y por último, quiero destacar el tema de documentar facultades. De repente se ha hecho común que puedo hacer declaratorias de inexistencia, que puedo clasificar información o dejo de clasificar la que es confidencial. Hoy debemos saber que, bueno, esto me da pie justamente para el tema, que es el mío, de... Si alguien me ayuda a pasar, por favor. ¿No lo tengo aquí? Muy bien, miren, este es el tema. Aquí estamos. La Ley de Transparencia del Estado de México, igual que la Ley General de Transparencia, y que refiere el artículo 5 de la Constitución Estatal y que a su vez deviene del artículo 6 de la Constitución Federal, por primera vez contempla muy puntualmente y de manera específica un apartado de medidas de apremio y de sanciones y responsabilidades administrativas. Las medidas de apremio que se contemplan desde la Constitución Federal, el tema es muy importante porque resulta que establece la ley y no solo lo hizo así la legislatura del Estado de mutuo propio, porque así se establece en la Ley General de Transparencia, contempla medidas de apremio que van desde 250 salarios mínimos, que son un poco más de 18,000 pesos, hasta 1,500 salarios mínimos, que son casi 110,000 pesos. Obviamente la ley contempla UMA, que como todavía no está en vigor, hay un transitorio que dice que bueno, en lo que entra en vigor seguimos trabajando con salarios mínimos. Entonces, ese es el tema. No queremos llegar a imposición de medidas de apremio. Ahora, también queremos diferenciar muy claramente, porque como se dijo en un principio, hoy tenemos sujetos obligados nuevos, partidos políticos, sindicatos. Venimos de una capacitación, les compartí hace rato, en donde decíamos, no importa que no sea servidor público. Hoy la Ley de Transparencia establece sanciones específicas para aquellas personas que sean responsables del cumplimiento de la ley y que no tengan la calidad de servidores públicos, y de todas formas te voy a imponer la misma medida de apremio y la misma sanción, que va de 11,000 pesos a 110,000. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? La diferencia con todos los que somos servidores públicos es que sí nos aplica la ley de responsabilidades. A todos los que somos servidores públicos estatales o municipales nos aplica la ley de responsabilidades del Estado de México y municipios. Y entonces lo que se establece es un apartado de medidas de apremio para que se puedan hacer requerimientos debidamente fundados y motivados por el InfoEM. Además de que estén debidamente fundados y motivados, se hace un apercibimiento. Te aviso, por favor, que tienes 15 días para atender las solicitudes de acceso a información. Si no las atiendes en tiempo, si no las atiendes completamente, si no las atiendes bien, cabe la posibilidad de la medida de apremio. El hecho de que yo atienda tarde no exime de responsabilidad. Y hace rato, muy bien lo decía el comisionado Luna, no queremos estar en este supuesto, pero tampoco queremos ser nosotros quienes incurran en motivo de responsabilidad por dejar de aplicar una ley que hoy está vigente y que es coincidente con la ley general y que es un mandato de la Constitución Federal. Entonces, lo que queremos es acompañarlos en este proceso, que hagamos el mejor equipo, que juntos podamos establecer la mejor estrategia
para cumplir cabalmente la Ley de Transparencia del Estado de México, que como hace rato se decía, supera por mucho los principios, las bases y los procedimientos de la propia Ley General de Transparencia. Hoy en el Estado de México tenemos una ley de vanguardia. Hoy en el Estado de México tenemos una ley, hace rato nos destacaba la comisionada Baí, que nos exige un programa de cultura de la transparencia. Hoy en el Estado de México vamos a ser los únicos del país que tengamos titulares de transparencia certificados. Hoy en el Estado de México, en el INFOEM, tendremos servicio profesional de carrera en materia de transparencia. Hoy en el Estado de México, como ustedes saben, tenemos un convenio firmado con la Secretaría de Finanzas de este Estado, publicado debidamente en la Gaceta del Gobierno, porque en caso de incumplimientos nos vemos obligados a aplicar la imposición de medidas de apremio, nos vemos obligados a aplicar las sanciones que la propia ley administrativa contempla, nos vemos obligados a dar vista a los órganos de control interno para los procedimientos administrativos disciplinarios a que haya lugar, y tendremos que esperar toda el andiamaje. Hoy fue el bueno, mejor que cambio de palabra. Justo estaba platicando con el subsecretario que hoy nos pasó todo. Para cerrar bien, me pasó también. Entonces, tendremos que esperar a más tardar, justamente a fines de este mes, la reforma a la Ley General y las leyes federales y las locales que vienen en materia del Sistema Nacional Anticorrupción. Y por eso, generalmente me gusta cerrar, inclusive en foros nacionales, mencionando lo que yo he venido llamando un sistema de sistemas. Tenemos en el país ya instalado desde junio del año pasado un Sistema Nacional de Transparencia. El Estado de México, el INFOEM, está inmerso en el Sistema Nacional de Transparencia. Estamos esperando una Ley General de Protección de Datos, en donde el Sistema Nacional de Transparencia también tiene el tema de protección de datos personales, tiene base constitucional, lo que será un Sistema Nacional de Archivos, tiene base constitucional, lo que conocemos del Sistema Nacional de Información, y aunque no tiene base constitucional, ya funciona el Sistema Nacional de Fiscalización. En el Sistema Nacional de Fiscalización, como hace rato nos adelantaba el comisionado Javier Martínez, están los órganos de control interno y todos los órganos de control externo, que son Auditoría Superior, en el caso del Estado de México, el OSFEM. Habrá que esperar si vamos a tener, en lugar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la reforma, porque se convertirá en una especie de Tribunal de Cuentas. Habrá que esperar toda esa reforma en materia de anticorrupción, pero también tendremos la obligación de enlazar, porque resulta que efectivamente la Ley de Transparencia, la Ley de Protección de Datos Personales inicia un ciclo, y los ciclos hay que cerrarlos. Y para empezar a cerrar círculos en el INFOEM estamos decididos a que pasen cosas. ¿Qué cosas tendrán que pasar? La imposición de las medidas de apremio, tendremos que transitar a la imposición de las sanciones a que estamos obligados, tendremos que transitar a remitirlas a la Secretaría de Finanzas para su cobro por la vía del procedimiento administrativo de ejecución, y tendremos que transitar en esa interrelación del Sistema Nacional de Transparencia con el Sistema Nacional de Fiscalización y en su momento con el Sistema Nacional Anticorrupción. Esto es muy importante, les pido de favor que se lo lleven. ¿Por qué es importante? Porque no pueden hacer declaratorias de inexistencia de un documento que están facultados para realizarlo, porque la facultad implica una obligación. Y si yo tengo obligación de tener ese documento y digo que no lo tengo, bueno, en la Ley de Transparencia hoy es una infracción, y esa infracción forma parte del catálogo, del código de conducta de los servidores públicos que todos conocemos, del artículo 42 de Ley de Responsabilidades. Es el artículo 42 más ahora el que traemos de Ley de Responsabilidades.
Tampoco puedo dejar de documentar. Hoy desde la Constitución Federal me dice que debo documentar todo lo que derive de mis facultades. No puedo decir no lo tengo, porque ya hay una infracción que me lleva a una sanción. Ya hay un catálogo de conducta de la Ley de Responsabilidades y hay un catálogo de conducta de los servidores públicos que debemos de aplicar y de cumplir la Ley de Transparencia. Entonces, ese cerrar ciclos, esas consecuencias que pueden venir, es lo que no queremos hacer. Creemos que es el último paso, que esperemos que sea completamente innecesario y que solo muy eventualmente tendremos que aplicarlo. Lo que sí queremos que ocurra, y por eso estamos aquí en pleno del INFOEM, es que sepan que en el INFOEM les vamos a acompañar en todo este proceso de cumplimiento de la Ley de Transparencia, vamos a capacitar, vamos a actualizar, vamos a mejorar inclusive los sistemas, estamos trabajando en ello, vamos a escuchar y queremos juntos y con un solo equipo de la mano aplicar correctamente y cabalmente la Ley de Transparencia del Estado de México. He agotado prácticamente mi tiempo. Nuevamente agradezco, por supuesto, a la Escuela Judicial que nos haya prestado este espacio, a los presidentes municipales que nos hacen favor de estar aquí. Agradezco también a los medios de comunicación que también el día de hoy nos hacen favor de acompañar. Y bueno, muy especialmente a todos y cada uno de ustedes, porque de verdad que el tema de transparencia, que es esa caja de cristal, es dejar ver, no es menor. El tema de dos derechos fundamentales, porque todos los que estamos aquí somos personas, el derecho de acceso a la información, el derecho a saber y el derecho a la protección de los datos personales, tengo derecho a la intimidad, son derechos fundamentales. Y los que estamos aquí tenemos el privilegio y el compromiso de trabajar con esos dos derechos fundamentales, que son muy importantes para nosotros. Antes de ser servidores públicos somos personas y los derechos fundamentales son de las personas. Muchas gracias a todos.